Buenos días, mi nombre es Paul Blas Tomás, soy originario del municipio de San Pedro Cajonos, en la Sierra Juárez de Oaxaca. Actualmente soy artesano productor de figuras talladas en madera y este es nuestro taller de alebrijes aquí en la ciudad de Oaxaca. Nosotros nos dedicamos a la producción de artesanías talladas en madera de copal en San Pedro Cajonos. Somos aproximadamente 20 familias de artesanos, entre hombres, mujeres y niños zapotecos. Nosotros iniciamos la cultura de los alebrijes en la Sierra Juárez debido a las tradiciones que se viven en nuestro pueblo, por falta de, o a la necesidad de utilizar máscaras. Uno de mis tíos empezó de manera muy rústica a tallar máscaras de madera de zumpantle para usar en las danzas. Y poco a poco fue evolucionando el trabajo vinculado a las actividades agrícolas que se desempeñan o a las labores del campo que se dan en la comunidad. Por ejemplo, mis tíos anteriormente solían mucho trabajar el campo, sembrar maíz, frijol, calabaza, y para eso había que preparar la tierra antes. Con la yunta araban la tierra y de ahí se extraían raíces del árbol de guayaba, el árbol de naranja, otros árboles, y a ellos les dio mucho la curiosidad de ver las formas caprichosas que tenían las raíces, y dijeron, mira, esto se parece a una serpiente, a una víbora, podemos darle la forma de la cabecita, afilarle la cola tantito, podemos decorarla, y así fueron como empezando a tallar este tipo de figuras. Por ejemplo, salían las raíces muy caprichosamente dobladas, prácticamente como ya con la figura de una serpiente, corriendo o posando para una foto. Y ellos de manera muy rústica, con machete y navaja le daban forma a lo que era la cabecita, a lo que es la punta de la pieza, ¿no? Es muy importante resaltar una parte del proceso con la cual ellos iniciaron a pintar alebrijes en San Pedro Cajonos. En un principio, pues, la familia no tenía conocimiento de las brochas, los pinceles. Todo lo que ellos desarrollaron o aprendieron fue de manera nata, ¿no? Ellos al principio, pues, pintaban con la yema de los dedos, con clavos, con plumas de los guajolotes, de las aves que tenían en sus casas, e incluso en un momento ellos adaptaron el pelaje de los gatitos como pincel, como una especie de herramienta para hacer plumas, hacer líneas en sus obras que plasmaban en ellos hace 40 años. Más adelante, pues, ellos tienen conocimiento o descubren que hay brochas, pinceles especiales para utilizar en pintura, y poco a poco fue evolucionando el trabajo que hoy en día, pues, nos dedicamos a elaborar. Algo que nos diferencia a nosotros como artesanos de la Sierra Juárez es la elaboración de insectos, de este tipo de piezas como abejas, mariposas, chapulines, y esto deriva mucho como parte de la creatividad o la inspiración o el proceso de adaptación de este tipo de trabajo de nuestros artesanos de San Pedro Cajonos, ¿no? Porque nosotros al principio, o mis tíos que empezaron, vieron la necesidad de hacer algo diferente a lo que ya existía en el mercado, ¿no? Y la elaboración de insectos, pues, es algo que revolucionó esta parte del mercado, o el concepto que se tiene de los alebrijes, que solo son animales, también pueden ser insectos. Es importante mencionar que en cada comunidad, cada artesano tiene su proceso, tiene sus técnicas, tiene los conocimientos que ha desarrollado, y en cierta medida cada artesano es muy celoso, muy reservado de sus propias técnicas para compartirlas con otros artesanos, ¿no? Incluso nosotros también tenemos procesos, tenemos técnicas que solo la familia Blas, solo como artesanos nosotros conocemos, y estos conocimientos son heredados de generación tras generación para no perder esta identidad que tenemos como artistas serranos. Bueno, la madera que utilizamos es el árbol de copal. Nosotros conseguimos la madera en nuestra comunidad. Como somos 20 familias, no ocupamos
o no sobreexplotamos este tipo de madera. Solo recolectamos las ramas, podamos los árboles y de eso se aprovecha hasta la más pequeña rama para elaborar piezas pequeñas. De ahí salen nuestros famosos insectos, ¿no? Las libélulas, mantises, chapulines, todo tipo de insectos. Pero así es como se ve una rama de árbol de copal, y de aquí el artesano, cuando se le pide una pieza, cuando un cliente nos contacta y nos pide, ¿sabes qué? Quiero una rana posando con una mariposa en la lengua, ¿no? Y tú ves el árbol, lo tientas, imaginas la pieza, cómo puede estar escondida dentro de este tronco. Y bueno, una vez que hayas definido la posición de tu alebrije en este tronco, inicia la parte importante, que es trabajar con nuestra herramienta principal, que es el machete. En la sierra, pues, cuando no vemos a un campesino, a un serrano con un machete en la cintura, ¿no? Pues esto es nuestra herramienta de trabajo para moldear nuestras piezas. Y creo yo, algo muy importante, es el primer machetazo que se le da a la madera, porque es lo que va a definir si es la cabeza, si es la cintura, si es parte de las piernas o alguna parte del alebrije. Y de ahí le empiezas a dar forma, le empiezas a sacar la cabeza, las orejas y así, ¿no? Hasta obtener una pieza, por ejemplo, un conejo. Este conejo es parte de este árbol, Estaba algo así, ¿no? Y de ahí salió esta pieza. Y cada pieza nos toma, dependiendo del tamaño de la pieza, hay piezas pequeñas que podemos hacer una en 2 horas, en 1 hora, dependiendo la complejidad de la misma, ¿no? Y también dependiendo qué tan filoso tengamos nuestra herramienta, el machete o las navajas, que es lo que nosotros más utilizamos para la elaboración de este tipo de trabajo. Y bueno, una pieza puede durar horas, días, semanas, muchos meses de trabajo, dependiendo del volumen, el tamaño y la complejidad de esto. Después del tallado hay que pulir la madera, lijarlo, resanarlo, cubrir las partes donde tienen superficies dañadas por el mismo machete. Y después de haber lijado la pieza en blanco, inicia la parte creativa, que por lo regular lo desarrollan más las mujeres. Las mujeres en nuestra comunidad tienden a ser más creativas en el uso de colores, en la parte de estar haciendo los detalles para las piezas, con los pinceles, con las pinturas acrílicas que utilizamos. Esta parte la dominan perfectamente las mujeres en nuestros talleres. ¿Y en qué consiste ese proceso? Consiste principalmente en tener una pieza ya lijada, por ejemplo este torito, y ponerle una capa de pintura ya sea blanca. A este proceso nosotros le llamamos fondeado. Hay que ponerle un color blanco para que enseguida los colores que vayan encima de este alebrije pues puedan ser un poquito más visibles o resalte un poquito más la esencia natural de ese color, ¿no?, que queremos plasmar en las piezas. Una vez fondeado, tenemos nuestra técnica muy característica de nuestro taller, que es el matizado. Con las brochas nosotros le damos forma, color, detalles a toda la parte del alebrije en sí. Y después de este proceso del matizado viene la utilización de pinceles finos. Pinceles y otras herramientas que nosotros utilizamos para trazar los dibujos, los patrones, las manchas, las escamas. Es algo que le da mucha identidad a nuestras obras. Escamas, puntos, líneas, fuegos. Cada pieza que elaboramos adopta la personalidad del artista que lo crea. Para hacer un alebrije no puedes estar triste, no puedes estar enojado, no puedes estar, tu cabeza estar en otro lado. Tienes que estar feliz haciendo lo que te gusta, feliz haciendo los trazos, los decorados de cada pieza. Y parte de tu esencia, de tu energía, pues se queda en cada pieza, ¿no? Y es lo que nosotros compartimos a nuestros clientes cuando llegan aquí al taller o llegan a la tienda buscando una pieza especial, y nosotros nos pone muy, muy feliz cuando ese cliente que llega escoge una pieza que nosotros hicimos con mucha alegría, con mucho amor para ellos. Y estas piezas pues se van lejos, ¿no? No se quedan aquí cerca en la ciudad de Oaxaca. Lo que más nos emociona hasta cierto punto pues
es que nuestras piezas salen de la Sierra Juárez, parte de ellas llegan aquí a la ciudad de Oaxaca, pero no sabemos a qué parte del mundo, hasta dónde puede llegar una pieza nuestra, ¿no? Y es lo bonito de compartir, de no dejar morir este tipo de artesanía, porque es muy bonito. Tratamos de heredarlo también a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que sigan haciendo ese trabajo y sigan impulsando pues el conocimiento, el arte que se produce o que producen las manos serranas en San Pedro Cajonos. Algo que nos motiva a nosotros es precisamente conocer a mucha gente de todo el mundo que llegue a este punto, que llegue a este taller y diga, oye, ¿sabes qué? Vi tu trabajo en Europa, vi tu trabajo en Estados Unidos, vi debajo de la pieza decía, por ejemplo, Paul Blas, San Pedro Cajonos, te busqué en internet, te busqué en Facebook, en redes sociales, te encontré y eso me llevó a venir a conocerte, venir a conocer tu trabajo, llevarme una pieza tuya. Es algo que a nosotros creo que más allá del valor comercial que pueda tener una pieza, el sentimiento, las palabras, el halago de la gente, del público, de nuestros clientes, es lo que nos alimenta la inspiración, la creatividad de seguir trabajando, seguir creando piezas únicas, piezas diferentes, seguir conservando la calidad de nuestros trabajos, porque el hecho de que recibamos un pedido de 50, 100, 400 piezas, eso no implica que hagamos cantidad, sino que hay que conservar la calidad de cada una de las piezas, invertir el tiempo necesario para crear una pieza de calidad y que nos tome 3, 4, un año de trabajo, pero sí entregar la calidad que nos caracteriza a nosotros como artesanos de la sierra. Todos los talleres de nuestros artesanos se ubican en el municipio de San Pedro Cajonos. Somos 20 familias. De eso nosotros al principio pues teníamos mucha necesidad de que la gente que llegaba aquí al estado de Oaxaca pues pudiera visitar nuestros talleres, y era algo pues relativamente complicado por la distancia. Habría que viajar 3, 4 horas y en un día, ¿no? Era muy pesado para la gente. Vi la necesidad de acercar un poco nuestro trabajo, parte de nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestro trabajo, al público que llegaba aquí a la ciudad, ¿no? Entonces nos vimos en la necesidad de poner en un principio pues un taller donde nosotros pudiéramos pintar, decorar como pasatiempo nuestro trabajo. Surge la necesidad también de que empezamos a recibir gente interesada en conocer los alebrijes que se hacen en la Sierra Norte. Nos topábamos con gente que venía de Europa, de Estados Unidos, de diferentes partes del mundo, y llegaban a nosotros específicamente buscando un alebrije del artista Rogelio Blas, David Blas, Constantino Blas. Entonces para nosotros fue muy emocionante descubrir que sí la gente nos estaba encontrando, sí la gente quería conocer el trabajo de estos artistas. Y en un momento tomamos la decisión de crear este espacio como una tienda física donde el público llegara y tuviera al alcance una obra de nuestros artistas. Y es así como hemos logrado en este pequeño espacio tener no todas las piezas, porque somos 20 artesanos y cada familia, cada artista tiene aproximadamente 30, 40 modelos de alebrijes. Entonces prácticamente estamos hablando de más de 500 modelos de alebrijes que se producen, que en sí cuando un cliente nos contacta y pide algo especial, pues también lo podemos hacer. Tenemos la tienda aquí en la ciudad de Oaxaca, específicamente en el barrio de Jalatlaco. La tienda se ubica sobre Boulevard Eduardo Vasconcelos, número 218. Y nuestro taller está aquí al lado, cruzando Boulevard, en la calle de Niños Héroes, 306 letra A. En el taller, pues prácticamente es el espacio donde nosotros decoramos nuestras piezas, pulimos la madera
y también es un espacio donde nosotros invitamos a nuestro público, a la gente local, a la gente que visita Oaxaca, a que venga pues, a empaparse del proceso de creación de alebrijes, como lo es específicamente la pintura, el decorado. Les proporcionamos una pieza de 10, 12 centímetros ya preparada y nos sentamos con los clientes, con los niños, a decorar su propio alebrije. Y es una experiencia que nosotros ponemos en ellos y ellos, pues de alguna manera, se involucran y aprenden a valorar la artesanía, el trabajo hecho a mano. Es muy importante también eso, que la gente empiece a reconocer el esfuerzo que nosotros tenemos para crear una pieza totalmente a mano. Todas las personas que quieran venir a este espacio, conocer el trabajo que se hace por manos zapotecas y también que se admire un poquito de nuestra cultura y tradiciones, ¿no? En un principio, hace 10 años, nosotros apostamos muchísimo a tener presencia en redes sociales, en internet. Yo me reunía con mis hermanos, mis tíos, expresaba a ellos la necesidad que teníamos de que el público nos encontrara directamente como artesanos productores, porque era algo muy difícil para nosotros esperar en nuestro taller a que llegara un intermediario, un mayorista y acaparara toda nuestra producción, sin tomar en cuenta el proceso, el trabajo que nosotros hemos requerido para preparar un lote de 20, 30 piezas. Y eso me llevó a tener esta inquietud de decir, tengo que hacer algo para que la gente que consume este tipo de arte pueda contactarnos y darle de mano a mano la calidad del esfuerzo que nosotros elaboramos, a final de cuentas, para ellos. Estaba yo muy emocionado, no teníamos nada hace 10 años, absolutamente nada, solo teníamos la idea, la noción de que queríamos tener una tienda en línea que dijera Alebrijes de San Pedro Cajonos. Y eso también, ¿por qué? Porque todas nuestras piezas están firmadas. Nombre del artesano, San Pedro Cajonos, Oaxaca, México. Todas. Pero ¿qué pasa cuando llegan aquí a valles centrales o a otros pueblos donde se produce el trabajo? Pues muchos artistas o intermediarios pues borraban nuestro nombre, borraban nuestra firma con pintura y le ponían fulanito de tal, pueblo tal, y ahí se cortaba como esa difusión que le dábamos al trabajo. Incluso mucha gente dice, no, yo he visto ese trabajo y no es tuyo, es de otro pueblo y es de otro artesano, ¿no? Y eso pues era pues algo muy triste para nosotros, porque a final de cuentas nos costó mucho trabajo que la gente hoy en día sepa que en San Pedro Cajonos, en la Sierra Juárez, desde hace 45 años se producen alebrijes. Se creó entonces la primera página web, que era una página pues de esas que te dicen, crea tu página web gratis, ¿no? Pusimos fotos del pueblo, de los artesanos, de algunas figuras, así como jugando ahí a crear una página web. Y fue muy curioso porque tardó creo que unos 2 meses cuando recibimos un correo de un cliente de Monterrey. Nos dice, ¿sabes qué? Me interesa tu trabajo. He estado buscando este tipo de artesanías hace mucho tiempo. Me gustaría que me compartas fotos o si tuvieras un catálogo. Tuve un catálogo de 10 piezas. 10 fotos era el primer catálogo que tenía yo. Las primeras 10 piezas se las mandé al cliente y recibimos un pedido de 50 piezas. Fue el primer envío que realizamos vía comercio electrónico y eso me nutrió bastante, me dio mucho el impulso, la motivación de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo tengo que hacer. Esto es a lo que yo me tengo que dedicar. Tengo que invertir en mí, en los conocimientos. Tengo que aprender cómo se lleva toda esta parte de la logística de comercio electrónico. Entonces, hoy en día, pues, derivado de la pandemia, pues es algo que limitó mucho los talleres, pues es precisamente que se hayan cancelado ferias, exposiciones, por ejemplo la Guelaguetza. Creo que con esto de la pandemia fue un valor agregado a nuestro taller, porque toda la gente se fue a internet, toda la gente se fue a las computadoras, a los celulares, buscaban regalos, buscaban artesanías, alebrijes, y de algún modo pues estábamos nosotros ahí. Tuvimos la fortuna de
estar ahí en los resultados de búsqueda cuando la gente empezó a buscar alebrijes. Y es algo que pues fue muy importante, muy esencial para hoy en día haber sobrevivido a la pandemia. Gracias a eso, pues yo aseguro que todos los pedidos que hemos recibido, que hemos tenido, el trabajo que nos ha dado la gente durante toda esta pandemia, ha sido gracias a la presencia que tenemos en redes sociales, gracias al internet, y que hemos logrado darle el trabajo, el impulso a nuestras familias, ¿no? A nuestras familias de artistas que están en los talleres de Alebrijes Blas. Bueno, es muy importante mencionar que en este espacio, en esta tienda física, todas las piezas que ustedes ven aquí son las mismas que tenemos publicadas en nuestra tienda en línea. Todas, absolutamente todas las piezas que están aquí, todos los colores y diseños, están disponibles en alebrijesblas.com. Entonces, cuando un cliente compra una serpiente azul con manchas amarillas, esa es la serpiente o el alebrije que va a recibir. No va a recibir otro color más que esa pieza, ¿no? Cuando llega un cliente aquí a la tienda física, compra un caracol rosado con verde, inmediatamente la eliminamos de nuestra tienda y para así darle una calidad en servicio también a nuestro público que nos ve a través de internet. También algo que hemos destacado mucho en el comercio electrónico de nuestro trabajo, pues es mucho la exportación, ¿no? Mayormente, todas las piezas que nosotros estamos comercializando, pues se van en su mayoría a Estados Unidos, a Europa, Italia, España, que es donde están los clientes que de algún modo pues aprecian el trabajo hecho a mano y nos han dado la oportunidad de tener un trabajo pues estable. En el marco de la 13ª Semana de las Culturas de la Sierra Juárez, nos acompaña la doctora Laura Diego Luna. Es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología, maestra y doctora en estudios mesoamericanos por la UNAM. Su tesis más reciente lleva por título Los zapotecas serranos, asentamientos, poder y paisaje en la subcuenca del Río Grande, en los periodos prehispánico y colonial. Es autora de diversos artículos. Ha sido ponente en diferentes foros nacionales e internacionales y docente en la licenciatura en Antropología con especialidad en Arqueología de la UAPJO y de la licenciatura en Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En el año 2015, se hizo acreedora al Premio INA en el área de arqueología por su tesis de maestría. Cedo la palabra a la doctora Laura Diego, que nos presentará la conferencia del señorío posclásico a la cabecera colonial, el caso de Chicomesuchil. Agradezco la invitación a los organizadores de la 13ª edición de la Semana de las Culturas de la Sierra Juárez. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Bueno, pues como lo anunciaron, el día de hoy les voy a hablar del señorío de Chicomesuchil y de su transformación a lo largo del periodo colonial. Me imagino que la mayoría de los que están escuchando la presentación ya conocen la ubicación de San Juan Chicomesuchil, pero para los que no, pues cabe recordar que San Juan Chicomesuchil se encuentra ubicado en la Sierra Juárez, y pues la Sierra Juárez es una región que se encuentra al noreste de los valles centrales de Oaxaca. En el periodo colonial, San Juan Chicomesuchil, así como los otros pueblos cercanos,
hablaban una variante del zapoteco conocida como el zapoteco serrano. Mi investigación la realicé en la parte sur de la Sierra Juárez, en 20 comunidades, en donde registramos un total de 70 sitios arqueológicos con una ocupación temporal que va de 300 antes de Cristo hasta 1524 después de Cristo. Uno de los sitios que documentamos fue el que denominamos la Chatao 01, el cual se ubica en la parte central del área de estudio y es del que les voy a hablar principalmente el día de hoy. La ocupación más temprana de este sitio, la Chatao 01, se ubicó alrededor del año 600 después de Cristo, en un periodo conocido como Clásico Tardío. El Clásico Tardío es un periodo en el que se dio el mayor auge de Monte Albán, pero también a la vez se dio su decadencia, alrededor del año 800 después de Cristo. De acuerdo con algunos autores, durante este periodo el Valle de Oaxaca alcanzó su máximo crecimiento poblacional y en periodos de sequía, algunos valles, específicamente el Valle de Tlaxcala, tenía o pudo haber tenido problemas para abastecer de alimentos a su población. Entonces, lo que yo planteo es que el crecimiento que se da en el Clásico Tardío en la Sierra Juárez, en el número de asentamientos prehispánicos, está relacionado con esos problemas de abastecimiento de alimentos en los valles centrales de Oaxaca, que provocó que estas poblaciones entraran a la Sierra Juárez. Bueno, la elección del lugar donde se ubicó el sitio de la Chatao 01 no fue fortuita. En la imagen vemos el cerro, que actualmente se conoce como La Valenciana, y la parte central del sitio La Chatao 01. Este asentamiento es un lugar que tiene una visual muy amplia. Prácticamente el cerro es visible desde varias áreas de la Sierra Juárez y tiene características muy importantes, como el ser un cerro que por el lado norte es defensivo, bueno, es de difícil acceso, y también tiene pues características muy peculiares, ¿no? Como esta entrada que tiene acá, y son rasgos pues relevantes del paisaje. Dentro de la cosmovisión mesoamericana se ha hablado de los cerros como lugares de mantenimiento, lugares de abundancia, y hay el concepto del cerro sagrado que diferentes autores como por ejemplo López Austin han trabajado mucho, y propongo que es el caso del cerro La Valenciana, ya que en una de sus laderas podemos todavía apreciar un manantial, y este manantial fue acondicionado desde época prehispánica con unas lápidas muy semejantes a la manera en que los antiguos zapotecos construyeron sus tumbas. Bueno, hasta el momento nos hemos referido a este asentamiento como la Chatao 01 y ya dijimos que también se conoce actualmente como la Valenciana, pero en la documentación de archivos encontramos otros nombres como Yajila y sus variantes, y un nombre muy parecido fue registrado en 1870 por el ingeniero alemán Enrique Slayer, quien registra el nombre de Jiahuila, y para la ladera cercana, Latzi-Lahuetzi. También a principios del siglo XX, Oscar Schneider registró unos nombres para este lugar. Uno de ellos fue Rory Yetuyetzi, pueblo de la Villa Vieja, y también mencionaba que la ladera se llamaba Latzi-Lahuetzi. Igualmente, este investigador anotó para otra parte del cerro un nombre muy parecido al que ya hemos referido, y es el de Xiahuila. Ya en la mitad del siglo XX, el historiador ixtleco Rosendo Pérez registró únicamente el nombre de la Valenciana. Y otro nombre que se denomina a este lugar es el de Jiayetza, o Cerro del Rayo, que fue la manera en que registró Carmen Cordero en el año 2004, a partir de la historia oral. Y es también un nombre que actualmente han retomado los habitantes de la Chatao a partir del ecoturismo para denombrar a este cerro.
Pero pues yo considero que uno de los nombres más antiguos de este cerro es el de Yajila. Y bueno, en el mapa, este es el mapa de Enrique Schleyer de 1870, y vemos lo que ya les decía, el cerro La Valenciana, que acá está la entrada que veíamos en la foto, denominado como Xiahuila, la ladera como Latzi Lahuetzi, y otro lugar que se conocía como Loma Lahuetzi. Este es el dibujo, el esquema hecho por Schneider. Y aquí vemos los nombres que ya decíamos, el de pueblo de la Villa Vieja, la ladera llamada La Huetzi, y también otro lugar dentro del mismo cerro que él registra como Xiahuila. Para el periodo posclásico tardío, que es un periodo que va de 1200 a 1524 después de Cristo, tenemos un aumento en el número de asentamientos en la región, de 28 en el periodo anterior a 49 en este periodo. El crecimiento en el número de asentamientos va en relación a lo que ha observado o a lo que ha planteado Michel Auday a partir de las fuentes pictográficas y documentales respecto a la expansión del señorío de Sachila alrededor del año 1350, primero a la cabeza del señor Cosijoesa Onceagua, y 100 años después, alrededor de 1450, también la entrada de nuevas migraciones a la región, como producto de una crisis dinástica en el señorío de Sachila, que provocó pues una situación tensa, pues no nada más en Sachila, sino en varios otros señoríos que eran sus aliados en el valle, como por ejemplo Macuilxochitl. También en este periodo del posclásico tardío, de acuerdo a las fuentes, vemos que la región fue conquistada por los mexicas. En la pantalla vemos una lámina del Códice Mendoza donde se aprecian algunos pueblos cercanos como Jaltianguisco y Yoloxonelcuilan, el actual Yolox, que fueron conquistados por la Triple Alianza. Y aunque no aparece registrado Chicomezúchil, es posible pensar que también fue conquistado o que tuvo presencia en este lugar el Imperio Mexica. Bueno, para este periodo posclásico, el sitio de la Chatao 01 en la zona convive con otros sitios de segundo rango, como son la Tubi 01, que es también conocido actualmente como San Lucas Yatao, la comunidad de Santa Marta la Tubi, y el sitio de Llavecía 01, Pueblo Viejo de Llavecía, en Santa María Llavecía. Son dos sitios de segundo rango que se ubican también en el área y de los que voy a hablar un poco, y otros dos sitios, bueno, que arqueológicamente ubicamos como de tercer rango, pero que aparentemente son partes componentes o lo que serían barrios del sitio La Chatao 01, y estos son Chicomezúchil 01, el Pueblo Triste de Chicomezúchil y Amatlán 01. Este es un diagrama de polígonos de Thyssen en donde se muestra más o menos el área de influencia que pudo haber tenido Amatlán 01, un sitio de primer rango, y el área de influencia de los otros sitios de segundo rango, la Tubi 01 o San Lucas Yatao y Llavecía 01 o Pueblo Viejo de Llavecía. Es muy difícil saber si en algún momento estos dos señoríos de segundo rango estuvieron incorporados a este otro señorío de la Chatao 01 o no, pero es probable que se hayan establecido alianzas entre estos señoríos, como era costumbre en el periodo prehispánico. Bueno, el tipo de evidencia arqueológica que encontramos en San Lucas Yatao es el que vemos en pantalla. Este es un montículo y esta es una plaza prehispánica. Y estos son los muros que todavía aún podemos observar ahí. Y este es el ejemplo del Pueblo Viejo de Llavecía. Y esta sería la planta arquitectónica. Estas son plazas y estos son basamentos que actualmente se conservan y sobre los que se desplantaron edificios o estructuras que muchas veces sirvieron como espacios donde residían los gobernantes o los sacerdotes. Y estos son cerámica que encontramos en el sitio Amatlán 01, cerca de la ladera de la Valenciana. Y esta foto fue tomada desde una plaza en el Pueblo Triste de Chicomezúchil. Y bueno, ya en la Chatao 01 o la Valenciana, este es el tipo de plazas del periodo posclásico que encontramos, con basamentos rodeando los cuatro lados.
En esta plaza, más o menos en esta porción, a través de una excavación no controlada, se encontró un adoratorio de una fase constructiva previa, y este adoratorio tiene la particularidad de tener grecas del estilo que también encontramos en algunos sitios posclásicos aquí en el Valle de Oaxaca, como Mitla y Teotitlán del Valle, y son estas grecas formadas por pequeñas piedras cortadas. Los españoles llegan al Valle de Oaxaca alrededor de 1521. Entran a Huaxyacac, pero pensamos que la conquista de la Sierra Juárez se dio alrededor de 1523 o 1524, cuando se tiene documentada una incursión a cargo de Rodrigo Rangel a lo que después sería o iba a ser la Villa Alta de los Zapotecas. Y bueno, aunque no lograron conquistar la zona de Villalta, pues es posible que sí que hayan conquistado esta parte, porque ya para 1526, de acuerdo con el título de Santa María Tiltepec-Mije, que reconstruye la ruta que siguió el conquistador Diego de Figueroa y que va mencionando varios lugares, pues menciona algunos pueblos en el área de estudio, y entre ellos Chicomesuchil. En el periodo colonial, el área de estudio fue repartido entre varios encomenderos, y Chicomesuchil fue asignado al conquistador Gaspar de Tarifa, quien sucedió la encomienda a su hijo Diego de Vargas y a la vez a su hijo Melchor de Vargas. En este periodo, Chicomesuchil era una cabecera dentro de la jurisdicción de Ixtepeji. Anteriormente, en esta área, en el periodo posclásico, había 3 señoríos de diferente rango. Habíamos mencionado que no sabíamos si en algún momento Plechatao 01 había conquistado a los demás o por medio de alianzas pues habían llegado a ser un solo señorío o no. Eso pues es muy difícil de saberlo. Lo que sí sabemos es que en el periodo colonial todo este espacio llegó a ser la cabecera de Chicomesuchil, y también se incluyó un área que en el periodo prehispánico no era parte del señorío de Chicomesuchil, y es el área en esta parte de Yaguiche, o que también en el periodo colonial se conoció como Macuiltepec. En este periodo, Chicomesuchil contaba con 11 estancias, según la suma de visitas de 1548, y aunque no tenemos datos exactos sobre la drástica disminución en la cantidad de habitantes, sí podemos hacer una propuesta a partir del número de asentamientos posclásicos que registramos con respecto al número de estancias o de barrios que nos da la suma de visitas. Y en el caso de Chicomesuchil, por ejemplo, en el área que después fue la cabecera colonial, se registraron 18 sitios posclásicos, y ya en el periodo colonial solo tenemos 11 estancias, ¿no? Lo que nos está hablando pues de esta disminución en la población, pues provocada, entre otras cosas, por las epidemias que azotaron a la población local. Otro aspecto que quisiera destacar en esta plática es el papel que tuvieron los señores de Chicomesuchil, tanto en la conquista como en la pacificación y el mantenimiento del orden a lo largo del periodo colonial. En pantalla vemos una imagen del lienzo de Chicomesuchil que algunos autores habían propuesto, que se trataba de una imagen de la conquista en la década de 1520, autores como Carmen Cordero o Peter Gerhardt. Sin embargo, Michel Audi, a partir de la identificación de los personajes que aparecen mencionados en las glosas, propone que se trata de una representación de una revuelta que tuvo lugar alrededor de 1550 y que fue una respuesta local a una rebelión mayor que ocurrió en este año en la Villa Alta de los Zapotecas, pues cerca de esta zona. Y también en la imagen lo que vemos es al señor de Ixtlán o la Yetzi,
también al señor de Yaguiche y al señor de Capulalpan, quienes se encuentran enfrentando a los españoles. Y de este lado, lo que vemos es a los señores de Chicomesuchil, que aparecen pues con sus nombres calendáricos, pero también con el término coque, que es el término que en zapoteco, con el que en zapoteco se designaba, según Fray Juan de Córdoba, a los señores de casta, o es decir, pues a los antiguos gobernantes indígenas. Y vemos que estos señores están dando regalos a los españoles. Entonces, desde este momento, pues vemos que los señores de Chicomesuchil fungieron como aliados de los españoles. Y ese apoyo también lo vemos que se lo otorgaron en 1660, en donde hubo una revuelta en Capulalpan en la que los caciques de Chicomesuchil apoyaron al teniente del corregidor. Y también en esta revuelta, que se originó por la manera en que el teniente efectuaba el cobro de los repartimientos, una especie de crédito, pues a raíz de los abusos que cometía contra las personas que no pagaban a tiempo, también hubo revueltas en los pueblos cercanos, por ejemplo, en Teococuilco, en donde también los señores de Chicomesuchil pues brindaron apoyo al corregidor de este lugar. Y también en 1707, el cacique de San Juan Chicomesuchil, don Juan Bautista, fue acusado de ayudar o de servir a los alcaldes mayores en el repartimiento de la grana y de ser muy estricto en el cobro, y cuando pues no pagaban a tiempo, aprendía y azotaba a la gente. Y pues además también los obligaba a darle servicios a él y pues sin dar ninguna paga a cambio. Otro de los temas que quiero tratar en esta plática es el de los traslados de los asentamientos durante el periodo colonial. Bueno, el asentamiento del que ya hemos venido hablando, la Chatao 01, en un primer momento, que se encuentra en esta parte, en el punto morado, en un primer momento fue trasladado a la ladera, al paraje llamado Latzilahuetzi, de acuerdo con lo mencionado en la relación geográfica de Chicomesuchil de 1777. Posteriormente, como parte de un primer programa de congregaciones, en la Nueva España hubo dos grandes programas de congregaciones, es decir, de estos traslados de población que en el periodo prehispánico eran dispersas y que en el periodo colonial trataron de reunirse en asentamientos nucleados. La Chatao 01, que ya se encontraba en la Huetze, fue trasladado a esta parte donde está la estrella, que es la actual localización de San Juan Chicomesuchil. Esto alrededor de 1548. Después, alrededor de 1599, se tiene documentado que el virrey le encomendó a un visitador llamado Gaspar de Aburruza que visitara y demarcara San Juan Chicomesuchil. Pero aquí a lo que se refiere es más bien a que acercara estas estancias, que son todos estos puntos en amarillo, a una ubicación pues más próxima a la cabecera. Y durante este periodo, uno de los traslados que se efectuó fue el sitio de San Lucas Yatao, que se encontraba en esta parte, y fue trasladado a un paraje actualmente dentro del actual Amatlán, llamado Laxta, y que es este punto de acá. Y en ese periodo, más o menos, en ese lugar más o menos se desarrolló un tiempo, y alrededor de 1615 se efectuaron algunas rectificaciones en estas congregaciones que no siempre se hicieron en lugares aptos. Y más o menos alrededor de esta fecha, el asentamiento que ya estaba en Laxta fue trasladado al actual San Miguel Amatlán, acá. Y otro asentamiento que también fue reubicado más o menos
alrededor de la primera mitad del siglo XVII fue el pueblo viejo de Yabesía, que durante algunos años se había desarrollado en el lugar de su lugar prehispánico, pero ya para este tiempo fue trasladado al otro lado del río, en el actual Santa María Yabesía. Bueno, tenemos los que ya les había mostrado, los vestigios prehispánicos que podemos ubicar en San Lucas Yatao, y también un posible pozo ya del periodo colonial, porque pues como acabamos de mencionar, en esta ubicación pues se desarrolló hasta más o menos hasta fines del siglo XVI, cuando fue trasladado a Laxtán. Y este es un documento que se conoce como el lienzo de San Lucas Yatao, actualmente en la Biblioteca Nacional de Antropología, y cuya copia se conserva en el pueblo de San Miguel Amatlán. Y también aquí en pantalla vemos el pueblo viejo de Yabesía, y esto que está acá es una planta de una capilla ya colonial, porque igual, pues como mencionamos, es probable que este asentamiento haya crecido ya en el periodo colonial, en el mismo lugar donde estaba el asentamiento prehispánico, y que ya haya sido trasladado a la actual Santa María Yabesía a principios del siglo XVII. Y bueno, pues tal como lo menciona aquí en este documento, a mano derecha y a la parte del sur, que dijeron llamarse Yohueche, y ser donde estuvo el barrio de Nuestra Señora de la Asunción, la Chihuachina, que se congregó a dicha cabecera de Santa Catarina. Y ese lugar es el que aparece en esta parte, y que en el mapa corresponde a lo que sería esta parte, y el actual Santa María Yabesía se ubica en esta área. Entonces, pues esos fueron pues también parte de los cambios en los asentamientos en el periodo colonial. Y pues a lo largo de esta plática es lo que he querido mostrar, la transformación del señorío prehispánico de Chicomezúchil pues en la cabecera colonial de Chicomezúchil, ya en este periodo. Agradezco enormemente a las autoridades municipales y agrarias de los pueblos de San Juan Chicomezúchil, San Miguel Amatlán, Santa Catarina La Chatao, Santa María Yabesía y Santa Marta La Tubi. Asimismo, extiendo el agradecimiento a las otras comunidades que me permitieron efectuar el recorrido arqueológico dentro de sus territorios. Y para cualquier duda o comentario, mi correo es laudeluna@gmail.com. Nos encontramos aquí en la comunidad de Galatao de Juárez, la cuna del Benemérito de las Américas. Mi nombre es Teresa Hernández Santiago y hoy les voy a contar un poco sobre el trabajo que venimos realizando en la empresa La Luz de Juárez. De la variedad que tenemos aquí en la mesa, lo que son las libretas, los bordados, los lapiceros,
la pintura. Empezamos aproximadamente hace 5 años a elaborarlos y a venderlos en el mercado o en los tianguis orgánicos que se realizaban. Y aproximadamente hace 3 años empezamos con la elaboración de mermeladas. Esto a base de fruta 100% orgánica, que lo podemos conseguir con los mismos compañeros productores o artesanos, lo venden y nosotros lo procesamos. También la panela, que es lo que decidimos nosotros hacerlo con la panela, ya que las mermeladas que comercialmente conocemos pues contienen mucho azúcar y sabemos que eso nos hace daño a la salud. Entonces nosotros tenemos las mermeladas que son 100% orgánicas y que las podemos realizar aquí en la comunidad a base de fruta que conseguimos aquí por temporada, ya sea, por ejemplo, la zarzamora la conseguimos por temporada y las otras frutas las podemos conseguir durante más tiempo. Entonces tenemos aquí lo que es zarzamora, manzana, membrillo, durazno, guayaba y limón. Tenemos 6 sabores que la gente lo ha recibido muy bien, nos ha ido muy bien en la venta de estos productos y la gente nos ha dicho que contiene menos azúcar y la verdad saben más ricas. A continuación vamos a presentar el proceso productivo de las mermeladas de la empresa La Luz de Juárez. Como primer paso que tenemos es conseguir la fruta, se lava, se corta y ponerlo a fuego en un recipiente grande con los demás ingredientes, que es la panela, la canela, el agua y la fruta. Lo tenemos que mover constantemente para que no se pegue unas 3 horas y de ahí lo bajamos de la lumbre. Inmediatamente lo tenemos que envasar, ya que el calor es un factor importante para este proceso. Como último número tenemos el envasado. Para el envasado de nuestro producto hacemos lo siguiente: una vez retirado del fuego, rellenamos rápidamente para que el calor nos ayude, ya que es un factor muy importante para que nuestra mermelada nos dure. Una vez llenados, los llevamos nuevamente con la técnica del baño María para que con esto se sella el alto vacío y esto nos dura de unos 6 meses a 1 año aproximadamente. Somos los únicos que elaboramos estas mermeladas en el estado de Oaxaca a base de fruta 100% orgánica y hecha con panela. Los invitamos a conocer este y los demás productos que tenemos en la empresa La Luz de Juárez. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como La Luz de Juárez y nuestro número telefónico es 951-264-0228. Sigan la transmisión de la 13ª semana de las culturas de la Sierra Juárez.